pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Pues precisamente hablando pues de este tema, ¿no? De los objetivos de desarrollo sustentable y específicamente el objetivo número 3, que es el desarrollo de la salud mental y el bienestar. Muchas gracias por la invitación, a Álvaro, a Despertares Derechos Humanos. Y bueno, quisiera a lo mejor empezar platicándoles un poquito de mí, de lo que hago. Bueno, como ya habrán visto algunos de ustedes, mi nombre es Mónica Ortega, soy psicoterapeuta existencial y coordino un instituto de psicoterapia y desarrollo humano en Hidalgo, en la ciudad de Pachuca. Es un centro de estudios que es el Círculo de Estudios de Logoterapia y Análisis Existencial. En este lugar nosotros tenemos una licenciatura en Desarrollo Humano y también tenemos una formación para personas que se quieren dedicar a dar terapia con el enfoque existencial, que es un poquito de lo que les voy a estar hablando un poquito el día de hoy, que este enfoque justamente trata de rehumanizar lo que es el trabajo, ¿no? de la psicoterapia y el desarrollo humano en general, pero sobre todo, ¿no? Cómo trabajar o cómo tratar el tema de la salud mental. Y también, pues precisamente trabajando en esta plataforma del CELAE Pachuca, pues desde ahí detectamos muchas necesidades que tenían que ver con una cuestión sobre todo económica, de que precisamente mucha gente no puede acceder a ciertos servicios de salud y sobre todo de salud mental. Y entonces de ahí es que hicimos la Fundación Conciencia y Desarrollo, que busca proveer a las personas de servicios muy similares a los que tenemos en CELAE Pachuca, pero con costos mucho más accesibles. Básicamente nosotros tenemos trabajando ya con estos programas y con este modelo de psicoterapia alrededor de 10, 12 años, y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado que hemos tenido y pues muy satisfechos, ¿no? Con lo que hemos podido hacer. Pero ¿qué más me gustaría decirles respecto al tema de la salud mental y el bienestar? Lo primero que me gustaría decirles es que creo que durante mucho tiempo la salud mental fue considerada sin importancia, ¿no? Bueno, ahorita les voy a decir también como algunos conceptos, porque también el término de salud mental no me encanta, pero en realidad nosotros también lo manejamos porque es como todos entendemos que estamos hablando del mismo tema, ¿no? Pero durante mucho tiempo se ha hecho una separación del ser, ¿no? Nos hicieron vernos separados y divididos, y esto ha generado muchísimos problemas. Nos han hecho ver como que podemos separar nuestra mente, nuestros pensamientos de nuestras emociones, ¿no? Y entonces, en el momento en el que nos sugirieron que podemos separar nuestra mente de nuestras emociones, generaron una lucha y una competencia. Y entonces venimos, ¿no? Heredando pensamientos del movimiento de la ilustración, del positivismo, donde se le da muchísimo peso, mucha importancia a la razón. Entonces, en esta separación, pues obviamente inició esta lucha por ver qué es más valioso en nuestra vida, nuestra razón o nuestras emociones. Y entonces, desde ahí también se han creado un montón de modelos, ¿no? Que sugieren que si yo domino mis emociones, que si yo tengo los pensamientos correctos, podré tener una buena vida o podré tener bienestar, ¿no? Entonces, hay gente que se dedica o que trabaja en transformar los pensamientos, en tener pensamientos, ¿no? Adecuados o correctos, creyendo que esto nos va a traer como resultado una buena salud mental. Pero también hay otros que dicen que es al revés, que las emociones van a dominar en nuestro cuerpo, ¿no? Que si nuestras emociones no se expresan o no se hablan, nos vamos a enfermar. Y entonces a lo largo de la vida nos han ido educando así como con esta sensación, ¿no? De controla tus emociones. Incluso a mí me encanta ver mucho en el Facebook ese meme, ¿no? Que dice por ahí como de mi mente dice que no, pero mi corazón dice que sí. Justamente se refieren como a esta separatividad, ¿no? Como si mi cuerpo o como mi ser, vamos a decir, está luchando, ¿no? Mi pensamiento dice una cosa, pero mi corazón dice otra. Y entonces algo que trabajamos nosotros en la terapia existencial es como recordar
y reconocer que somos seres integrales, que no estamos separados. La salud o el bienestar no se construye nada más a partir de un cuerpo. No soy nada más un cuerpo, que eso es lo que ha estado pasando. No es lo mismo como, vamos a decir, la salud como muy objetiva, tal cual, lo que trabaja la medicina, ¿no? O sea, te duele el riñón, te dan un medicamento para el riñón, te duele el corazón o tienes arritmia y te dan un medicamento y se cura, ¿no? Con estudios muy objetivos, te hacen análisis, te hacen rayos X, te hacen tomografías, o sea, hay un montón de estudios para poder, ¿no?, revisar la enfermedad del cuerpo. Pero entonces, ¿qué onda con el tema de la salud mental? Es importante reconocer, o ya desde el enfoque que nosotros trabajamos, nosotros vemos a la salud como el bienestar del ser, lo vemos más como algo integral, no como algo dividido. Sí son mis pensamientos y son mis emociones, pero también son mis relaciones, también es mi identidad, también son las cosas que son significativas en mi vida. Este tema de vernos separados ha generado muchísimos problemas, porque incluso con esta separatividad se fortalece el modelo del pensamiento individualista. Desde esta separatividad, por ejemplo, se originan los problemas que tenemos de medio ambiente, ¿no? Porque entonces la separatividad me hace verme como lejana al mundo, lejana a los otros, incluso si puedo separar mi mente, ¿no? O mi cuerpo, ¿no? O sea, es como me puedo separar y entonces no reconozco que soy uno en mi ser y con el mundo y con los otros también. Entonces les decía, por ejemplo, esta separatividad me hace verme separada con el mundo o separado con el mundo y me da la sensación de que yo puedo controlar al mundo o que yo puedo dominar al mundo o que yo puedo controlar a otros. Y entonces eso me da una aparente certeza de que yo controlo. Y entonces eso en realidad está generando muchísimos problemas porque hemos perdido conciencia social, hemos perdido consideración por los otros y hemos perdido el cuidado, por ejemplo, o el amor a nuestro planeta. Entonces, desde este enfoque empezamos a vernos como seres integrales. Nosotros tratamos de ver la terapia existencial como un enfoque que es más filosófico que médico. ¿Por qué? Porque apegarnos en el modelo de salud de enfermedad como tal sugiere que algo no funciona, que somos deficientes de alguna manera, ¿no? Cuando yo estoy enfermo de algo, pues entonces quiere decir que algo no funciona. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo estoy triste, si yo estoy enojado, entonces también empiezo a experimentarme como que estoy mal, ¿no? Como que entonces esto no es correcto, soy una persona deficiente por sentir lo que siento. Y entonces, aquí es donde quiero a lo mejor también hablar de dos características que nosotros hemos notado en el tema de la salud mental, que es uno, bueno, esta parte, ¿no? De primero no se le tomó importancia porque entonces se creía que la razón debe dominar las emociones y después cuando se le empieza a tomar importancia, empezó a volverse como un tema elitista o un tema exclusivo, ¿no? Entonces la salud mental se vuelve una situación que es un poco misteriosa, ¿no? Como este rollo que, por ejemplo, nos decía Freud del inconsciente y no sabes cuándo va a salir y qué va a emerger de ti. Y entonces encontramos que hay personas que les da miedo ir a terapia, ¿no? Que tienen, es que yo no quiero ir a terapia porque me da miedo que voy a descubrir, ¿no? Cuando pues somos nosotros mismos. Entonces empezó a volver como algo misterioso y algo que es como muy complejo y entonces solo ciertas personas pueden acceder a él. Y entonces creo que aquí es donde se está generando un problema, ¿no? Porque se supone que todos tenemos derecho a la salud y la salud debería de incluir derecho a la salud mental o al bienestar existencial. Pero si no se considera importante, si no se toma en cuenta, ¿no? Porque a lo mejor no se ve o no es tan tangible como nuestro cuerpo, entonces es difícil, ¿no? Poder saber qué tan sana o no es una persona desde esa perspectiva. Entonces por eso se empezó a volver, les decía, como un tema muy exclusivo, como muy misterioso. Y entonces de pronto poder ir a ver a un psicoanalista o a un especialista, ¿no? En la psique, en las emociones, se volvió un tema tal cual de élite, ¿no? O de que pues pueda yo tener el dinero para pagarlo.
Incluso nosotros lo que nos empezamos a dar cuenta aquí en Celaya de Pachuca, ¿no? Que por ejemplo, que damos terapias, que damos talleres, es que veíamos que habían personas que les interesaba y les gustaba, pero pues que no lo podían pagar, ¿no? O sea, es como decir, pues si yo tengo que elegir entre darle de comer a mis hijos, pagar las colegiaturas o tomar un curso para ser mejor mamá, aunque sepa que sí lo necesito, pues obviamente voy a elegir las primeras cosas. Voy a elegir pagarle la escuela a mis hijos, voy a elegir, ¿no? Pagar el súper y todo eso antes de tomar un taller. Entonces, el tema de esto es que de ahí surge el trabajo de la fundación. En el trabajo de la fundación decidimos entonces empezar a ofrecer estos cursos, empezar a ofrecer estos talleres, estas actividades a costos mucho más accesibles. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en el mundo? Pues obviamente el que estuvimos muchos años creyendo que el lado emocional o que la salud emocional o la educación emocional no era importante, está generando muchos problemas. ¿Problemas de qué tipo? Pues estamos llegando a un punto donde está incrementando, por ejemplo, el uso de sustancias, ¿no? Las adicciones, la ansiedad, el estrés, los suicidios. Para mí es como muy impactante de pronto enterarme, ¿no? De noticias de niños de 10 años que se quieren suicidar, ¿no? O sea, se me hace como impensable, ¿no? Y algo que siempre yo he pensado, ¿no? Que trabajo mucho con niños, siempre he dicho es así como en un mundo utópico, ¿no? Como en un sueño, la verdad es que la terapia infantil y juvenil no debería de existir. No debería de existir porque un niño o un adolescente, pero sobre todo los niños, llegan a terapia porque fueron abusados, maltratados, descuidados por un adulto. Entonces, en realidad, si nosotros como adultos nos desarrolláramos, ¿no? Como de una manera mucho más sana y ayudáramos también a los niños, ¿no? A aprender a trabajar sus emociones, a pensar, que es algo que está faltando muchísimo, ¿no? En el mundo de hoy. Podríamos darle muchas más herramientas para enfrentarse al mundo como es. Tenemos un gran problema en el mundo de hoy, que somos el mundo, ¿no? Es la época de la información. Hay información por todos lados. Ya no hay nada que le puedes decir a un niño que no lo encuentre en internet. Pero tenemos un problema grandísimo, que es que el niño no sabe usar la información, no sabe discernir qué información es importante y qué información no lo es. Entonces nosotros, por ejemplo, en este modelo de trabajo, en la psicoterapia existencial, antes de revisar si una persona está enferma o sana, o si es normal o es anormal, nos gusta conocer su situación de vida y nos gusta sobre todo trabajar y revisar en la forma en la que elegimos. Nosotros trabajamos con atributos existenciales, que son características que todos los seres humanos tenemos, pero a los que muchas veces no les ponemos atención. ¿Por qué no les ponemos atención? Porque nos genera angustia. Y no nos gusta tener angustia. Nos han enseñado que si estamos angustiados, tenemos que ponernos una liguita en la mano y apretarnos para que se nos olvide, o que tenemos que cambiar el tema, o que tenemos que tomarnos unas pastillas, ¿no? O que nos tienen que ir a internar a algún lugar. Pero sobre este lineamiento de que la salud no es nada más, o la salud mental no es nada más un cuerpo, sino la salud mental es toda una construcción de mi ser, o el bienestar existencial se construye a partir de todo mi ser. Yo necesito trabajar o proveer a las personas que asisten a un proceso terapéutico existencial de que reflexionen acerca de cómo eligen en la vida, ¿no? Y tiene que ver con esto, desarrollar el pensamiento crítico, aprender a manejar la información, aprender a reflexionar cómo elijo esto. Incluso en el tema de adicciones, por ejemplo, que nosotros tenemos un programa permanente de prevención de adicciones y conductas de alto riesgo. Nosotros antes de trabajar lo que es el tema, por ejemplo, del uso, el abuso, ¿no? Como llegar hasta toda esta parte de la adicción en este proceso adictivo, nosotros agregamos un paso previo, que es la elección. ¿Cómo elijo consumir? ¿Desde dónde lo elijo? ¿Para qué lo elijo? Son como cuestionamientos que para nosotros son muy importantes, ¿no? Para nosotros es muy importante que la persona reconozca que puede elegir. Incluso a nosotros, por ejemplo, en el caso específico del tema de las adicciones, nos gusta trabajar con tratar de hacer un cambio de paradigmas, que esto es creo que de las cosas que más nos ha costado trabajo, porque
el tema de las adicciones hemos visto que genera muchísima estigmatización, ¿no? Que es, por ejemplo, es uno de los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? Como poder reducir el uso de drogas y sustancias. Pero es complicado porque desde nuestro punto de vista, el decirle a una persona que está enferma de alcoholismo, en ese momento le impide reconocer que puede elegir. Y entonces con eso nos topamos mucho. Entonces, por eso me parece que esto es algo que es muy relevante o muy importante. Cuando yo estoy enferma, les decía, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor del corazón, me hacen estudios, me hacen radiografías, me dan un tratamiento y me curo. Pero cuando yo tengo una enfermedad mental, si me dieran un medicamento, pues también, ¿no? En un periodo de 15 días, 3 meses, máximo 6 meses, tendría que curarme. Nosotros lo que empezamos a preguntarnos es, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Hay personas que tienen 2 años tomando medicamentos para la depresión, o gente que toma medicamentos, ¿no? Para la ansiedad, 10 años. Pues entonces, ¿qué onda con eso? No, no es como una enfermedad crónico-degenerativa. No, es decir, hay algo más allá, no es nada más mi cuerpo. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Si las adicciones se pudieran curar con medicamentos, o la depresión se pudiera curar con medicamentos, o la ansiedad se pudiera curar con medicamentos, ya la hubieran curado. Los avances tecnológicos del día de hoy ya nos hubieran permitido curarnos. Pero si no se ha curado, es porque ahí no está el punto, ¿no? Por ahí Einstein decía, ¿no? Que locura es tratar de tener un resultado diferente haciendo las mismas cosas. Pues ¿no? Estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Nosotros estamos tratando de hacer algo diferente y apostarle al tema de la elección. Entonces les decía, de pronto nosotros nos peleamos mucho con este concepto de decirle a una persona que tiene ansiedad o que consume una droga que está enferma. Porque entonces lo que hemos notado es que el concepto que nosotros tenemos de enfermedad es que es algo que yo no controlo. Si a mí me da cáncer, pues me dio cáncer, ¿no? O sea, me dio y pues yo no lo puedo evitar y no está en mis manos y me van a dar un tratamiento y si me curo, qué bueno, ¿no? Y si no, pues tampoco está en mis manos. Y entonces el tema de la ansiedad, de la depresión, de las adicciones, sí están en mis manos. Sí puedo hacer un montón de cosas para elegir diferente y para vivir mejor. Entonces, por eso para nosotros es importante nuestro modelo de trabajo agregar lo que les decía, ¿no? El tema de la elección y cambiar el paradigma hacia el pensamiento de la enfermedad. Tenemos que transformar nuestro pensamiento de la enfermedad. Entonces, les decía, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo le digo a una persona que está enferma de alcoholismo y que va a estar enferma de alcoholismo toda su vida, pues entonces es como de, híjole, pues estoy en manos de la enfermedad, ¿no? Y ya la enfermedad dirá, ¿no? Es como pareciera que el monstruo de las adicciones te come, ¿no? El monstruo de la depresión te come y lo único que puedes hacer tú es como, ¿no? Hacerte casita, cuidarte, ¿no? O buscar maneras de que no te coma. Y aquí no. Aquí nosotros lo que buscamos con este modelo, en el trabajar la elección, es cuando yo puedo reconocer que yo tengo el poder de mi vida. Yo tengo el poder de elegir si quiero consumir o no, porque incluso antes de que se genere una adicción física o una adicción psicológica, antes de eso yo elegí consumir. Todas las personas, incluso hay personas, ¿no? Que les dicen, oye, ¿no quieres ir a un grupo, no? Una vez una persona que incluso estaba internada en un hospital que a cada rato la internaban por consumo, ¿no? De alcohol, le dijeron, oye, pues, ¿por qué no vas a un grupo de alcohólicos anónimos, no? Y entonces él contestó así de, no, pues es que ahí te van a pedir que deje de tomar y yo no quiero dejar de tomar. Entonces, en realidad es como decir, yo tengo que hacer una reflexión de qué quiero hacer con mi vida, de cómo quiero vivir, incluso también de ver de qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal. Es importante tener en cuenta que la palabra, por ejemplo, a mí me gusta utilizar la palabra fármaco, significa remedio y veneno. Entonces, a veces nos vamos con que la solución a la salud mental es empastillarnos, es internarnos y no nos sentamos a hacer una reflexión o un análisis existencial. Para nosotros esto es muy importante, sobre todo en la cuestión de derechos humanos, porque hemos notado
que esto ha puesto en riesgo sobre todo, pone en riesgo a grandes y a chicos, pero sobre todo pone en riesgo a muchos niños y a muchos jóvenes que nos hemos dado cuenta que desde muy chiquitos los empiezan a medicar. Y para nosotros eso es muy grave, ¿no? O sea, un niño que en vez de enseñarle que en la vida hay tristeza, que hay dolor, que hay angustia, que hay dificultades, lo empastillan, le están quitando un aprendizaje de su vida, ¿no? Hay niños que desde muy chiquitos, desde los 3 años, que porque ya vieron que hay, que a lo mejor le va a dar epilepsia, y entonces lo empiezan a atiborrar de medicamentos. Y entonces, por supuesto, que ese niño a los 18 años, pues ya no tiene habilidades, ¿no? Emocionales porque lleva un proceso de adormecimiento. Entonces, para mí es importante esto porque si a lo mejor hay algunas mamás que vean este video, sí les pediría que a lo mejor pidan una segunda opinión respecto a este tema, ¿no? Que si los niños tienen déficit de atención, hiperactividad y algunos de este tipo de trastornos, que verifiquen bien qué es el tipo de medicamento que van a recibir y que se cuestionen si de verdad eso es lo que necesita su hijo. A veces este tema, digo, de la salud mental tiene que ver con una cuestión educativa, con aprender a lidiar con la vida como es, con aprender a conocer nuestras emociones, con aprender a expresarlas, con aprender a relacionarnos con las personas a pesar de que podamos estar sintiendo emociones adversas, con aprender a reconciliarnos. Tiene que ver mucho por eso con esta parte de hacer una revisión y de hacer un trabajo psicoterapéutico. Es muy importante. Entonces sí me gustaría como poner esta parte, ¿no? De no somos nada más un cuerpo y la salud mental no se provee nada más con medicamentos, no se provee nada más encerrando a la gente. Otra cosa que vemos mucho, por ejemplo, con los jóvenes adolescentes de 13, 15, ¿no? 17 años que empiezan a experimentar con drogas y pues órale, pues hay que internarlo, ¿no? Y ya no lo dejes entrar a la casa y échalo a la calle. Y entonces ese tipo de situaciones otra vez, ¿no? Empiezan a generar situaciones más adversas para los jóvenes también, ¿no? O les decía, o jóvenes que de repente tienen una pérdida y entonces les dan el medicamento para la depresión y entonces, por ejemplo, hemos tenido nosotros casos, ¿no? De que empezaron a tomar medicamento a los 13, a los 15 años y que ahorita tienen 30 años y que no pueden dejar el medicamento y que ni siquiera han podido acabar la prepa y que ya están, ¿no? Como completamente envueltos en un sistema, ¿no? De medicación que ni siquiera les permite vivir su vida. Entonces, para nosotros eso sí es muy, muy importante, ¿no? O sea, creo que es un tema muy delicado que tenemos que tomar segundas opiniones y que nosotros sí queremos pelear por ello. Hace unos 2 años aproximadamente hicimos un foro para la prevención del suicidio y un abogado que vino a una de las mesas de discusiones que hicimos, un abogado de aquí del estado de Hidalgo, él decía, cuando se hablaba, por ejemplo, del tema de eutanasia, muerte asistida y demás, que era muy importante tomar en cuenta como el proveer a las personas como el término legal, ¿no? Es como decía, como una vida digna, que se discutía o se peleaba, ¿no? Hasta dónde la persona tiene una vida digna o no. Y entonces desde ahí nosotros entramos también con este cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿qué tan digno es, por ejemplo, para una persona que de pronto empieza a tener un episodio de ansiedad o episodios de paranoia, que lo atasquen de medicinas, que lo encierren en una habitación y que nada más le den un medicamento para que no delata? ¿Qué tan digna puede tener una vida una persona así? Y entonces para nosotros eso no es dar un tratamiento de salud mental. O sea, eso no es tratar. Tenemos que dotar de otro tipo de herramientas, tenemos que generar otro tipo de estrategias. Entonces, para mí eso es muy importante. Creo que lamentablemente hay muchísimo, muchísimo por hacer en la cuestión de la salud mental. Les decía, ¿no? Desde quitarles esta etiqueta de exclusividad, ¿no? O de solo ciertas personas pueden acceder a ella. Y por otro lado, como cuidar esta parte, ¿no? De los derechos humanos y de la vida digna. Como, ¿no? ¿Qué tan digna puede ser la vida de un niño que toma medicamento desde los 3 años? ¿No? Que a veces la verdad es triste, ¿no? Porque si te encuentras con papás que están buscando, ¿no? Como todas las opciones para quitarles el medicamento,
pero también te encuentras con otros papás, ¿no? Que te dicen así de, híjole, pues es que si le quito el medicamento después va a dar mucha lata. Y entonces volví a esta parte que les decía, ¿no? O sea, un niño llega a terapia o llega a un consultorio, pues porque los adultos que estamos al lado no hemos hecho como nuestra chamba. Creo que todos como adultos tenemos una gran tarea. Tenemos que preocuparnos o tener una responsabilidad hacia incluso la salud mental, por así decirlo, o el bienestar existencial de las generaciones venideras. Y justamente tiene que ver con esto que les decía al principio de vernos separados, de vernos, ¿no? Como desligados de nosotros mismos y del mundo, porque incluso a veces también decimos, ¿no? Con que yo esté bien es suficiente. Y en realidad todo lo que hacemos, todas las decisiones que tomamos, impactan, aunque no tengamos hijos, impactan en todas las generaciones, impactan en el mundo, impactan, ¿no? Entonces, otra vez, para nosotros por eso es muy importante esta cuestión de poner atención en cómo elijo. Tengo que elegir, ¿no? Y lo que les decía, la salud mental o el bienestar existencial desde nuestra perspectiva no viene solo de un cuerpo, viene de mis relaciones con otros, viene de mis relaciones con el mundo, ¿no? Es todo un constructo, es todo una situación. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Por eso, cuando yo tomo una decisión, por ejemplo, cuando yo elijo consumir una droga, sí sé a lo mejor que me va a hacer daño y puedo incluso decidir no poner atención en eso y puedo incluso, ¿no? Que no me importe porque a lo mejor es mucho más satisfactorio, ¿no? El efecto que tengo con la droga. Pero es importante que yo me dé cuenta que también cuando yo consumo una droga o cuando yo estoy en un estado de depresivo o de ansiedad, por ejemplo, también genera un impacto en las personas que viven conmigo. También hago cosas con ellos. De pronto también empiezan, a lo mejor mi mamá se empieza a sentir culpable, a lo mejor mi esposo está enojado, se empiezan a construir cosas también alrededor de nuestras emociones. Si de pronto yo voy manejando y atropello a una persona, ya impacté a alguien más que no tenía nada que ver en esto. Y entonces así es como de pronto se va construyendo una red que va impactando o que va generando, ¿no? Toda una decisión que yo tomé, una elección que yo tomé tiene impacto para mi mundo, tiene impacto para las personas que están alrededor de mí. Entonces, por eso para nosotros es importante vernos y trabajarnos como todo un ser, ¿no? Como integral. Mis relaciones, mis emociones, mis pensamientos, mi identidad, o sea, muchas cosas que están presentes. Y bueno, ¿no? Y como les decía que estábamos como tomando este tema de, pues, esta cuestión de los derechos, ¿no? Eh, en cuanto a esta parte, ¿no? De la enfermedad, creo que muchísimas personas que están actualmente recibiendo un tratamiento por un diagnóstico, ¿no? De salud mental o de enfermedad mental, están viviendo una gran desventaja. Están en una situación de mucha adversidad y muchas de ellas en situación incluso hasta de abuso, ¿no? La enfermedad mental es la única enfermedad que le quita todos los derechos a las personas. Si yo tengo cáncer y no quiero el tratamiento, yo firmo una hoja responsiva, se la doy a mi doctora y ahí se acabó. Pero si yo estoy teniendo paranoias y entonces sugieren, ¿no? Que necesito estar internada en un psiquiátrico, aunque a lo mejor con mi esquizofrenia o con mis paranoias no sea violenta y no le hagan daño a nadie, aunque tenga 35 años, si mis papás dicen que me tienen que internar o mi esposo dice que me tienen que internar, yo no puedo elegir no tratarme. No me dan ese derecho. Se me quitan todos mis derechos. Y si yo digo que no me quiero tomar un medicamento porque a lo mejor no me deja leer o porque no puedo hablar o porque no me puedo mover, me pueden quitar ese derecho. Entonces creo que este tema de la salud mental se ha prestado a muchísimas injusticias. Y lo que les decía, ¿no? Se ha prestado muchísimo a la estigmatización. Por eso les decía que esta parte del cambio del paradigma tiene que ver con eso, incluso con saber
cómo concibo la salud mental, ¿no? Ver la salud mental se habla entonces de enfermedad, es deficiencia, es anormalidad. Y a mí me gusta también a veces pensar un poco en lo que decía Michel Foucault, ¿no? Que lamentablemente también el tema de, pues, de la salud mental o del médico que se dedica a la salud mental es que se vuelve un poco como un aparato de poder, ¿no? Como una forma de pronto, ¿no? Mover a las personas que son muy diferentes o que son incómodas o que de pronto no responden como todos esperaríamos que respondieran. Y creo que en realidad, ¿no? Esto va siendo el resultado de muchos factores, de muchas circunstancias por las que una persona pasa. Entonces, pues esa es la parte, ¿no? Que creo que tenemos que ser cuidadosos. Me gustaría a lo mejor invitar, ¿no? A las personas que vean esto. Si alguien, ¿no? A lo mejor quiere como acercarse o tener como una segunda opinión sobre algún trastorno, ¿no? De personalidad que le hayan dado o algún diagnóstico de enfermedad mental, la verdad es que nosotros estamos muy dispuestos y muy abiertos de ofrecer alternativas, como te decía, ¿no? Mucho más humanas. Una de las características o una de las circunstancias por las que a mí me gusta tanto el enfoque existencial es que Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Usa su frase de humano demasiado humano, y a mí eso es lo que me gusta, como aprender a conectarnos justamente desde lo que nos hace más humanos, ¿no? Y lo que nos hace más humanos es el dolor, es el sufrimiento, es la angustia, es el incluso no saber cómo manejar algunas circunstancias en la vida. Entonces me parece que es fundamental que cuando hablemos de salud mental, más que hablar de cómo quitarnos ciertas deficiencias de la vida, cuando hablemos de salud mental, podamos hablar más bien de cosas que nos están faltando aprender y que como todo lo que es del aprendizaje, lo vamos a poder adquirir. Tenemos que aprender a lidiar con nuestras emociones, aprender, ¿no? A manejarlas, me gustaría aquí distinguir que es distinto, ¿no? El manejo de emociones al control de las emociones. Una cosa es controlarlas, es tratarlas de quitar, tratarlas de negar, tratarlas de dominar, mientras que el manejo es más como aprender a reconocerlas, a identificarlas, a expresarlas, y que entonces a todos nos compete trabajar en nuestro bienestar existencial, porque de él se va a construir, ¿no? La salud mental o el bienestar, ¿no? De todos. Por lo que les decía, ¿no? Si yo estoy mal emocionalmente, voy impactando también a los que están a mi alrededor, a mi sociedad, a mi mundo, ¿no? La violencia tiene que ver muchísimo con el malestar emocional, con el resentimiento, con las crisis no resueltas, con la venganza. O sea, son un montón de cosas que tiene que ver otra vez, ¿no? Con no olvidar la importancia, ¿no? Yo esperaría también, ¿no? Como esta característica que les decía de la salud mental, de que de pronto no ha sido tomado en cuenta, incluso, por ejemplo, ¿no? Las aseguradoras y todo eso ni siquiera contemplan un seguro, ¿no? Para terapia. O sea, tienes un accidente, pierdes un familiar, te cortan una pierna, te pasan, ¿no? Un seguro de, por ejemplo, para el hogar, ¿no? O sea, se quema tu casa, pero ni siquiera contemplan un acompañamiento emocional, ¿no? O un porcentaje para que puedas, ¿no? Ir con un terapeuta, con un psicólogo, alguien que te ayude. Entonces, bueno, a mí lo que me gustaría, ¿no? Como les decía, era invitarles. Nosotros aquí en CELAE Pachuca, que es Círculo de Estudios de Logoterapia y Análisis Existencial, tenemos la licenciatura en Desarrollo Humano, tenemos también una formación para terapeutas, tenemos varios programas en línea justamente ahora con este tema del COVID, pues abrimos una gama de talleres en línea que tienen que ver precisamente con esto, con irnos como llenando o como irnos formando sobre estas habilidades, ¿no? Emocionales, y que creo que también gracias al COVID, más que nunca pudimos reconocer la importancia de tener buenas relaciones, de tener un buen estado emocional. Y si en esta, ¿no? En esta crisis, ¿no? Descubriste o te diste cuenta que
pues que a lo mejor necesitas ayuda, porque esta parte de ayuda, acuérdense que es que no es para que resuelva mis deficiencias, sino es como para hacer un análisis de mi existencia, de cómo vivo, de cómo he elegido y de si quiero hacer algún cambio o no, incluso hasta poder entender por qué a lo mejor he vivido como he vivido o he tomado las decisiones que he tomado y reconciliarme con eso. Y la otra también, digo, entonces, bueno, estamos teniendo también terapias en línea, programas a distancia, y en la parte de la fundación estamos también ofreciendo algunos talleres. Justamente ahora, la próxima semana, vamos a iniciar nuestro programa de promotores de paz y perdón, donde justamente buscamos reducir los niveles de violencia a partir de hacer un trabajo emocional, ¿no? Hay muchas pues cuestiones que pasan en la vida, por ejemplo, de violencia, desde la violencia, sí, desde la agresión más fuerte hasta cosas de agresión pasiva, que están relacionados precisamente con el resentimiento. Entonces, en este programa de promotores de paz y perdón, justamente en eso vamos a trabajar, que los participantes puedan resolver sus crisis de vida y que puedan realizar ejercicios de perdón y reconciliación, que esto les pueda permitir tener un mejor estado emocional y que a la vez después ellos puedan replicar esta información en otros pequeños grupos. Y además de este programa que está por iniciar la próxima semana, pues también invitarles, ¿no? A participar en nuestro programa de prevención de conductas de alto riesgo, de prevención de adicciones. Si saben de alguien, ¿no? De pronto dicen, ¿no? A veces los casos complicados, si ya consultaron por todos lados, si ya internaron a alguien muchas veces y no deja de consumir, si ya nosotros podemos ser exadictos y ex esquizofrénicos adolescentes, justamente como demostrando cómo con este modelo de trabajo hemos podido ayudar a muchas personas a salir, ¿no? de la adicción e incluso también a superar, por así decirlo, o como, ¿no? O a aprender a sobrellevar de una manera mucho más sana algunos trastornos de salud y la verdad estamos muy contentos porque con este modelo ha habido buenos resultados, así incluso tal cual, ¿no? De sacar a personas que venían del hospital psiquiátrico y que trabajando con nuestro modelo puedan ser personas o jóvenes sobre todo, ¿no? Que hoy estudian, que viven solos, que trabajan y que tienen un trato digno y que reciben un trato digno y lejos de la estigmatización, que lamentablemente pues es algo que se promueve mucho en los sectores, ¿no? De la salud y de la enfermedad mental. Entonces, bueno, nos pueden buscar, ¿no? Aquí en Despertares han estado, ¿no? Como poniendo nuestros datos, pero también nos pueden buscar en Celaya Pachuca, Psicoterapia y Desarrollo Humano, o me pueden buscar a mí también como Mónica Ortega Quirós o coach de crianza Mónica Ortega Quirós. Y veo acá que hay una pregunta que dice, yo te quiero preguntar sobre los derechos de las personas que tienen enfermedades mentales. En ocasiones los familiares buscan declarar a los enfermos para controlar, dice, en ocasiones los familiares buscan declarar los enfermos para tomar control de sus bienes. Sí, por eso te digo que es un tema muy injusto porque como la enfermedad, como declarar a alguien enfermo mental o con un trastorno mental, pierden sus derechos, ¿no? Que te digo, desde ahí, pues me parece que se queda como pues muy indefenso, es muy indefenso porque, ¿no? Como porque solamente si le caí gorda a mi esposa y mi esposa dijo que hice cosas raras, entonces me van a internar y pues sí, ¿no? O como dices, para quitarme mis bienes, o sea, sí hay un montón de cosas que se prestan a eso y creo que esa es justamente esta parte que te digo, ¿no? Solo la enfermedad mental es la única enfermedad que le quita a la persona todos sus derechos, todos, ¿no? Te digo, incluso hasta de elegir si quiere tratarse o no. Entonces es como, y creo que otra vez todo esto viene como desde una parte de moral incluso, ¿no? De abuso de poder, de vigilar, de estigmatizar, ¿no? O sea,
me parece que es muy delicado y que incluso a lo mejor así como se trata de hacer un poco en el sistema penal, ¿no? Tal vez debería de construirse un poquito más o de solventar o de buscar alguna metodología. Te digo, yo desde mi perspectiva, desde el enfoque como nosotros lo trabajamos, para nosotros siempre y cuando una persona no esté en una cuestión, vamos a decir, donde genere agresión, violencia o donde ponga en riesgo a otra persona, y no merecería estar internada, ¿no? Y te digo, incluso nosotros, por ejemplo, en cuestión de adicciones, digo, a menos que sea una persona que está así, que no puede parar de consumir y que no puede parar de consumir, así, si ya está en una situación muy grave, pues sí se recomendaría el internamiento. Pero fuera de esa situación, nosotros no recomendamos los internamientos, ¿no? O sea, la persona tiene que aprender a vivir la vida pues como va con sus dificultades, ¿no? Y para hacer todo ese proceso, o sea, encierras a una persona 3 meses, 6 meses y luego la sacas y pues otra vez, o sea, en realidad regresa a su vida normal, ¿no? Y entonces no hay como no hay un parámetro, o sea, no te relacionas igual con unos desconocidos y un psicólogo que con tus papás, ¿no? Entonces, creo que hay un montón de cosas ahí como huecos que no se han cuidado y que me parece que es muy grave, ¿no? Sin mencionar también que lamentablemente en muchos sistemas de salud pública, pues también a veces el medicamento que se les da, pues a veces ya es medicamento, pues que ya es como, pues viejo, ¿no? O sea, medicamentos, pues que ya no están muy actualizados y que pues por lo mismo también no sirven tanto, ¿no? Y te digo, y es muy triste, digo, no sé si a veces entrar a un hospital psiquiátrico, te digo, en realidad la gente solo están como adormecidos y no sé qué tanto se puede hacer un proceso emocional así, ¿no? Eh, Creo que es un tema delicado, ¿no? Personas que han estado en hospitales psiquiátricos, que han estado con nosotros, pues siempre refieren, ¿no? Que es un lugar muy feo, que no les gusta estar ahí, que los tratan mal, y no necesariamente como del personal, ¿no? Sino a veces entre otros compañeros, o sea, es muy difícil, pues, como pasar por este tipo de situaciones, pero creo que sí la forma en donde muchos, aunque ha habido transformaciones, ¿no? Creo que luego vemos películas de cómo incluso torturaban a las personas o cómo eran los hospitales psiquiátricos de hace muchos años, y ha habido una gran transformación. Creo que aún en cuestión de derechos humanos hay muchísimo por pelear, ¿no? Te digo incluso hasta como este derecho de incluso como te decía, ¿no? Como en el sistema penal y todo eso, como de no ser culpable, ¿no? O luego ya es como, sí, ese, hace cosas raras, sí, ¿no? Está enfermo, agárrenlo, quítenle sus derechos y va para adentro y pierde todo, ¿no? Entonces creo que sí es un tema muy delicado, muy delicado. Entonces, bueno, ¿no? Lo que les decía, pues ya a lo mejor para finalizar, para despedirme, pues si alguien quiere, les digo, segundas opiniones, si alguien quiere, pues hablar sobre un caso, sobre un tema, sobre un hijo, sobre un hermano, ¿no? Que quisieran a lo mejor, pues hablar, ¿no? O tener otra perspectiva de cómo acompañarlo a lo mejor en un proceso de adicciones, de salud o de enfermedad mental, pues nosotros nos gustaría, ¿no? A lo mejor ayudarlos desde este nuevo paradigma, haciendo esta transformación del pensamiento, haciendo esta transformación también del trabajo terapéutico y viéndonos distinto, ¿no? No viéndonos como personas deficientes, sino al contrario, ¿no? Como viéndonos como personas poderosas que podemos elegir nuestra vida y que así como podemos tomar a veces malas decisiones, también podemos tomar decisiones que nos hagan personas mucho más valiosas y que nos acerquen mucho más al tipo de personas en las que nos queremos convertir. Eso es realmente lo que buscamos en nuestro enfoque, que seamos personas poderosas que eligen con conciencia su vida. Entonces, bueno, pues agradezco nuevamente la información, agradezco la invitación de Álvaro, de Despertares y bueno, estaré al pendiente, ¿no? Les decía de los comentarios, si alguien quiere agregar algo más o quiere preguntar algo más, lo podremos hacer, ¿no? Después en los videos que se quedan en las publicaciones. Les decía, nos pueden buscar como Fundación Conciencia y Desarrollo, como CELAE Pachuca, y algo que es importante y que por eso nosotros abrimos la Fundación Conciencia y Desarrollo
Si alguien ha tenido la limitación de decir, de acceder a un tratamiento, ¿no? Por así decirlo, de ir a una consulta médica, de ir a una, ¿no? A tomar una terapia por una cuestión económica, para eso pueden acercarse a la fundación. En la fundación queremos ayudarlos, no queremos que el tema de poder hablar de nuestra vida, analizar nuestra vida, aprender a trabajar nuestras emociones, sea un tema nada más del que puede pagar, que sea un tema para todos, para acceder a un servicio de calidad, que ese no es otro tema, y que pueda ser un servicio como debe de ser un acompañamiento emocional, y no de tener una consulta hoy y como es gratis vuelves a tener la que sigue en 6 meses. No, un proceso terapéutico formal requiere una forma de trabajarse también distinta a como lamentablemente a veces en algunos servicios de salud pública se pueden dar porque hay demasiados usuarios, ¿no? Es justamente eso buscamos, que también puedan tener alternativas para que todos podamos hacer mejor nuestro trabajo y para que todos podamos vivir bien. Y pues muchísimas gracias a todos y pues me despido.